Mi suegra organizó nuestra boda a espaldas mías para que mi esposa se casara con su ex, pero yo llegué primero al altar y expuse todo frente a los invitados. Desde el primer día supe que la madre de Erin no me tragaba del todo. Nunca fue grosera en voz alta ni me dijo nada abiertamente ofensivo, pero uno sabe leer entre líneas. Cada vez que hablaba de mí con otras personas, usaba ese tono condescendiente, como si yo fuera un proyecto inconcluso, algo que su hija eventualmente superaría con el tiempo. Al principio no le di importancia, porque Erin y yo teníamos una conexión genuina, de esas que no se construyen sobre un par de salidas o un par de halagos cursis. Yo no me veía como alguien que pudiera ser aprobado por suegras controladoras, así que simplemente me limité a hacer mi vida con ella, con la mujer con la que yo sí quería construir algo. Lo que nunca imaginé era que esa mujer que me llamaba el yerno por ahora fuera capaz de armar una jugada tan baja como la que terminó ejecutando, o al menos intentó ejecutar. Erin y yo nos conocimos en un taller de diseño gráfico que ofrecía la universidad local. Ella era más creativa que todos los que había conocido antes. En clase, mientras los demás apenas aprendían a manejar los vectores, ella ya estaba diseñando logos que parecían salidos de agencias reales. Conectamos rápido, no solo por nuestras afinidades profesionales, sino por nuestra forma de ver la vida. A los dos nos gustaba más lo auténtico que lo perfecto. Nuestra primera cita no fue en un restaurante caro, sino en una cafetería pequeña donde el dueño decoraba las paredes con dibujos de sus clientes. Ese día ella me preguntó qué quería hacer en 5 años y, cuando le respondí que me gustaría tener mi propio estudio y dejar de trabajar para clientes insoportables, me dijo: si haces eso, yo seré tu primera clienta. Y lo fue. Ella fue la primera que me pidió que le diseñara un portafolio completo cuando se graduó, y luego vino su marca personal, su sitio web, su catálogo de productos. Éramos socios sin decirlo, pero más que todo, éramos cómplices. La relación con su madre, sin embargo, era un campo minado desde el inicio. Esta mujer tenía una forma pasiva-agresiva de imponer su voluntad que yo nunca había visto. No decía no me gusta que salgas con él, pero sí se aseguraba de mencionar, cada vez que podía, que Erin tenía un historial de novios mucho más compatibles con su futuro. El historial al que se refería era, por supuesto, Ryan, su ex. Un tipo que, según lo que yo sabía, había terminado con Erin porque no podía soportar que ella tuviera más ambiciones que él. Había sido celoso, controlador, y aún así su madre lo mantenía en el pedestal. Siempre lo mencionaba como ese muchacho educado que la trataba como una princesa. Y lo peor era que él seguía rondando. No de forma directa, pero cada vez que había una reunión familiar o algún evento público, Ryan aparecía por alguna extraña razón, como si alguien le hubiera dado el itinerario. Después entendí que eso no era coincidencia. Cuando le propuse matrimonio a Erin lo hice en nuestra casa, sin testigos, sin flashes, sin poses. Solo le dije lo que sentía, lo que pensaba, y lo que quería con ella. Lloró. Me abrazó. Me dijo que sí con una sonrisa que me dejó claro que habíamos tomado la decisión correcta. Esa noche cenamos pizza fría en la sala porque no queríamos salir a ningún lugar. Pero desde el momento en que anunciamos el compromiso, su madre tomó las riendas como si se tratara de su propia renovación de votos. Empezó con cosas pequeñas, sugerencias inocentes sobre el lugar, cuestionamientos sobre la decoración, comentarios pasivo-agresivos acerca de cómo la boda debería reflejar la clase y el buen gusto que ella había inculcado en su hija. Erin intentó mantenerla a raya al principio, pero poco a poco la señora fue tomando más terreno. Se ofreció a ayudar con la lista de invitados y de repente aparecieron nombres de gente que ni Erin conocía. Se encargó del catering sin consultarnos, bajo el pretexto de que era su regalo para nosotros, y luego nos mandó un menú sin alma, sin sabor y, por si fuera poco, sin la opción vegetariana que Erin quería incluir. Yo traté de mantener la calma, de no encender más fuegos de los que ya estaban ardiendo, pero las cosas empezaron a escalar rápido. Notaba cómo Erin se estresaba cada vez que su madre aparecía con una nueva decisión ya tomada. No era una ayuda, era un asedio. Y yo, que había prometido no dejar que nadie opacara nuestro momento, empecé a sentir que lo que estábamos planeando no era nuestra boda.
sino una función teatral escrita y dirigida por una mujer que no aceptaba no ser el centro del escenario. Todo terminó de explotar cuando, revisando por accidente unos correos que me llegaron reenviados desde una cuenta compartida que usábamos para coordinar los proveedores, noté que uno de los contratos de Catherine estaba firmado por alguien que no éramos ni Erin ni yo. El nombre en el documento era Ryan Peterson. Al principio pensé que era un error, una confusión administrativa, pero cuando abrí el PDF y vi que el contacto alternativo era el correo de su madre, supe que no era un simple malentendido. Seguí tirando del hilo y lo que encontré fue un archivo comprimido con copias de contratos, correos cruzados con una supuesta wedding planner, que jamás habíamos contratado nosotros. Y hasta un calendario de ensayos privados para que Ryan practicara sus votos. Sí, sus votos. El tipo iba a aparecer en la boda como si nada, vestido y preparado, y en el momento indicado, la suegra iba a decir que hubo un error de agenda y que yo me había retrasado, y que para no dejar plantada a su hija, Ryan se ofreció a salvar la situación. Lo tenían planeado hasta el más mínimo detalle. La boda no era un evento familiar, era un rescate forzado, una emboscada sentimental. Me senté frente al computador, descargué cada archivo, imprimí copias, las subí a la nube, y llamé a mi abogado. Le conté todo, palabra por palabra. Le mostré las pruebas. Me ayudó a redactar un poder notarial que dejaba en manos exclusivas de Erin cualquier decisión sobre la boda. Luego busqué a mi hermano, que es técnico en audiovisuales, y le pedí ayuda para preparar una pequeña sorpresa para el día del evento. No tenía idea de cómo reaccionaría Erin, pero sabía que si alguien tenía que romper el guión, ese debía ser yo. Lo que esa mujer planeó no era solo una traición contra mí, era un intento de borrar por completo lo que su hija y yo habíamos construido. Y no estaba dispuesto a permitirlo. Si iba a haber una escena, entonces que fuera en el altar. Frente a todos. Con luz, sonido y testigos. Porque si querían espectáculo, entonces que lo vieran completo. Actualización 1. Habían pasado exactamente 7 días desde que descubrí todo y, aunque los nervios me carcomían por dentro, también había algo dentro de mí que ardía con una rabia meticulosamente contenida. Como una cerilla encendida sostenida entre los dedos. No tenía miedo. No en el sentido convencional. Tenía claridad, y eso era mucho más poderoso que cualquier duda. No dormí bien la noche anterior. Revisé la carpeta con los documentos una y otra vez, asegurándome de que todo estuviera en orden, los correos, los contratos, los screenshots con fechas, las conversaciones con proveedores. Las facturas emitidas a nombre de Ryan y los mensajes de voz donde la suegra, con una voz melosa y manipuladora, explicaba que todo saldría perfecto, y que Erin no tenía por qué enterarse hasta que fuera demasiado tarde. Guardé una copia en la nube, una en un USB y otra en mi correo personal. Tenía incluso una memoria escondida en la suela de mi zapato, no por paranoia, sino porque había llegado al punto donde ya no podía confiar en que alguien no intentara sabotearme incluso físicamente. Llegué a la iglesia vestido de forma intencionalmente informal, jeans oscuros, camiseta lisa, chaqueta de mezclilla y unas botas de cuero gastadas. No quería que nadie me reconociera como el novio en cuanto pisara el lugar. Necesitaba observar. Ver con mis propios ojos cómo se movía cada pieza antes de tomar la palabra. Mi hermano me acompañaba, cargando una mochila negra que parecía común, pero que en realidad llevaba el proyector portátil, el trípode, el micrófono inalámbrico y la pantalla enrollable que habíamos probado 3 veces en el garaje para asegurarnos de que todo funcionara a la perfección. Entramos por una puerta lateral, justo a tiempo para ver a Ryan acomodándose los gemelos frente al espejo de la sacristía. Llevaba un traje que no le quedaba bien. Lo digo sin resentimiento, era un traje alquilado, probablemente elegido por la suegra a última hora. Tenía un aire de falso protagonista, como esos actores de segunda que saben que no tienen talento, pero se aferran al papel con desesperación. La suegra estaba justo a su lado, dándole palmaditas en el brazo y diciendo cosas como hoy es tu día y ella lo va a entender, es lo mejor. Me costó no reírme. Su seguridad era grotesca, casi caricaturesca.
Me dirigí hacia el pasillo central con paso firme y me planté frente al atril donde debía comenzar la ceremonia en menos de 20 minutos. Nadie me detuvo. Todos creían que era un invitado más. Mi hermano me dio la señal y comenzó a preparar el equipo. Justo en ese momento, la coordinadora de eventos, una mujer alta, rubia, con el típico acento de suburbio acomodado, se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda para encontrar mi asiento. Le respondí que no, que en realidad yo era el novio, y que venía a ofrecer un pequeño mensaje antes de que comenzara todo. Su cara se contrajo en un gesto de confusión y luego de alarma. Sacó su teléfono, probablemente para llamar a la suegra, pero fue demasiado tarde. Encendimos el proyector, bajamos la pantalla y conectamos el audio al sistema del salón. En segundos, las primeras diapositivas comenzaron a rodar. La música ambiental se detuvo. Las conversaciones en los bancos se silenciaron. Lo que proyectamos fue una cronología clara, directa, devastadora. Primero, los correos entre la suegra y Dayan, luego las órdenes de servicio con su firma, los pagos adelantados al catering, las instrucciones a la decoradora para que colocara la frase Bienvenidos Erin y Dayan en el cartel del arco floral. Después, vinieron los mensajes de texto donde ella le prometía a Alex que una vez que esto pase, Erin va a recordar por qué te amaba, y un audio donde, sin saber que estaba siendo grabada, decía que ese tipo que ella se va a casar es un cero a la izquierda, un pelagatos que se va a esfumar cuando ella vea lo que es un hombre de verdad. Los murmullos comenzaron a escalar como una ola. La gente miraba hacia atrás, hacia los bancos donde la suegra intentaba fingir que no entendía nada. Ryan se levantó de golpe, caminó hacia el atril e intentó desconectar el proyector, pero mi hermano se interpuso con una postura que no dejaba espacio para equivocaciones. La coordinadora, visiblemente pálida, tropezó con una banca intentando alejarse. Al fondo, algunos invitados grababan con sus teléfonos, otros se cubrían la boca, y algunos simplemente se pusieron de pie en silencio. Yo no hablaba. No hacía falta. Las pruebas hablaban por mí, con una claridad brutal. En ese instante, la puerta del fondo se abrió y Erin entró al salón, aún en bata de maquillaje, con el ramo en la mano y una expresión de absoluta desconexión. Al principio no entendía qué estaba pasando, pero a medida que avanzaba por el pasillo y reconocía las voces y los textos en pantalla, se detuvo a la mitad del camino. Miró a su madre, luego a Ryan, y finalmente a mí. Caminé hacia ella con la carpeta en la mano. No le dije nada. Solo se la extendí. Abrió el documento, leyó las primeras páginas, y vi cómo la sangre le abandonaba el rostro. Cerró los ojos, inspiró profundo y me miró con los ojos humedecidos. Pensé que se iba a quebrar, pero no. Levantó la mirada, caminó hacia el atril y, sin que nadie se lo pidiera, tomó el micrófono. Dijo que lo que había visto era real, que no lo negaba, y que en ese momento cortaba cualquier tipo de control que su madre tuviera sobre su vida. Dijo que jamás imaginó que su propia madre fuera capaz de planear una humillación de ese tamaño, y que no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien solo para no hacer olas. Luego giró hacia Ryan y le dijo, con una voz helada, que no lo quería, que no lo había querido desde hacía años, y que si alguna vez sintió algo por él, ya no quedaba nada. La gente aplaudió. No un aplauso de celebración, sino uno de aprobación silenciosa, de respaldo. La suegra se levantó, intentó hablar, pero nadie la dejó. Un tío de Erin, que había sido su padrino de bautizo, la tomó del brazo y la condujo fuera del recinto sin decir palabra. No hubo boda ese día. No como estaba planeada. Pero hubo justicia. Y sobre todo, hubo verdad. La verdad proyectada ante todos, con fecha, hora, nombre y rostro. Y esa verdad, por fin, fue más fuerte que cualquier mentira disfrazada de amor maternal. Actualización 2. Pasaron exactamente 2 días después de aquel domingo que terminó con mi suegra sacada casi a rastras de una iglesia llena de testigos y Dayan huyendo entre murmullos por una puerta lateral que claramente no estaba decorada para ningún tipo de celebración. Erin y yo nos fuimos directo a mi apartamento en Filadelfia esa noche, sin decir mucho, sin encender la radio del carro ni hablar más de lo necesario.
Era un silencio denso, de esos que no nacen del disgusto ni del rencor, sino del agotamiento profundo de haber descubierto que alguien tan cercano había estado manipulando cada detalle de lo que se suponía debía ser uno de los momentos más importantes de nuestras vidas. Al llegar, ella dejó el ramo, que todavía cargaba, como si no supiera muy bien qué hacer con él, sobre el fregadero, se quitó los tacones y se sentó en el piso de la sala sin decir palabra. Me senté a su lado, y por primera vez en horas, se dejó caer sobre mi pecho y lloró sin tratar de disimular. Esa madrugada no dormimos más de un par de horas. Entre lágrimas, preguntas que ninguno podía contestar, y un dolor que no sabíamos exactamente cómo acomodar en el cuerpo, nos dimos cuenta de algo que nos dolió aún más: no habíamos perdido solo una boda. Habíamos perdido la idea misma de familia como algo seguro. Erin estaba partida por dentro. No solo le habían arruinado el día de su boda, sino que había descubierto que su madre, esa figura que se supone que te cuida, había estado orquestando su regreso a una relación que ella misma había escapado por ser tóxica. Nunca fue por amor, ¿verdad?, me dijo con la voz rota mientras revisábamos una a una las pruebas que yo le había dejado ver a medias en la iglesia. No, fue por control, le respondí. Y no era solo una suposición, estaba todo ahí, documentado. La boda era el escenario perfecto para el regreso triunfal del ex y para la validación social de una madre que nunca superó que su hija pensara distinto a ella. Esa misma mañana, aún con las ojeras frescas y sin haber probado bocado, recibimos la primera señal de lo que vendría después. Un correo del abogado que habíamos contactado, un tipo con la paciencia de un cirujano y el sarcasmo perfecto para estas situaciones, nos notificaba que Ryan planeaba demandarme por difamación, daño emocional y lucro cesante. La demanda estaba escrita con la pomposidad ridícula que solo alguien como él podía redactar. Decía que yo había saboteado un contrato verbal implícito con intenciones matrimoniales legítimas y que al divulgar públicamente mensajes privados había comprometido su reputación como empresario local. El cinismo era tan grande que me dio risa. No conforme con eso, adjuntaba una carta informal de la suegra, exigiendo el reembolso completo de los servicios frustrados por el evento fallido y solicitando, además, la devolución del anillo de compromiso porque ella lo había financiado por el bien de la familia. En resumen, me pedían dinero por evitar que me casaran a la fuerza con un montaje emocional. Erin se quedó helada. Le temblaban las manos mientras leía. En lugar de responder con furia, respondimos con elegancia. O mejor dicho, el abogado lo hizo. Escribió una contrademanda por suplantación de identidad, fraude en contratos civiles y daño a la integridad emocional de ambos, adjuntando los correos, los audios, los registros de pago y una declaración notariada de uno de los proveedores que, tras ver el video viral de la boda arruinada, nos había escrito indignado porque él mismo había sido engañado por la suegra para que cambiara el nombre de la pareja contratante sin firmar un nuevo contrato. A esas alturas, el escándalo ya no era solo personal. Era público. Un blog local de eventos, especializado en bodas con giros dramáticos, uno de esos sitios que suelen titular todo como si fuera una serie de Netflix, publicó la historia bajo el título La suegra que intentó cambiar al novio y acabó con un proyector en la cara. Incluyeron imágenes, capturas del video y hasta una animación ridícula con muñecos de caricatura representando la escena. La publicación tuvo miles de comentarios en horas. Algunos se reían, otros nos ofrecían apoyo, pero el verdadero golpe vino cuando varios proveedores locales, catering, floristas, fotógrafos, comenzaron a compartir la nota en sus redes y a escribir cosas como conozco a esta mujer, siempre ha sido una pesadilla profesional o nos canceló eventos sin pagar porque no cumplíamos su estándar de boda real. Fue entonces cuando entendimos que no éramos los únicos afectados, solo los primeros en ponerlo en evidencia con pruebas irrefutables. La narrativa empezó a cambiar de inmediato, ya no éramos la pareja avergonzada, sino los que desenmascararon a una manipuladora profesional con una puesta en escena que nadie vio venir. Mientras todo eso pasaba, Erin empezó terapia. No una sesión, ni dos. Hablamos con su antigua terapeuta y agendamos un programa intensivo para las siguientes semanas. Yo la acompañé a las primeras.
No porque ella lo pidiera, sino porque sabía que sentarse sola a desmenuzar todo lo que su madre había hecho requería más fortaleza de la que uno puede asumir de golpe. A cada sesión regresaba más cansada, pero también más clara. Más firme. Más despierta. Su terapeuta, una mujer mayor de voz cálida pero firme, le dijo algo que nunca olvidaré: lo que hiciste al romper con el guión que ella te impuso es el acto más poderoso de amor propio que una hija puede tener. Eso es más valiente que cualquier boda. Yo seguía armando nuestro escudo legal mientras tanto. Mandé hacer copias de seguridad, envié documentación física a una caja de seguridad, contraté a un especialista en imagen para que nos ayudara a preparar un comunicado en caso de que los medios insistieran. Porque ya no se trataba solo de protegernos del chisme. Era proteger nuestro nombre, nuestro trabajo y nuestra vida. Nos encerramos en el apartamento por 3 días. No abrimos la puerta ni una sola vez. Solo salimos cuando mi hermano vino con bolsas llenas de comida, café, chocolate y un regalo que nos hizo llorar a ambos, un libro de bodas que él mismo había rediseñado. Tachando las páginas vacías del evento que nunca ocurrió y dejando notas escritas a mano donde decía: esta historia no terminó. Solo cambió de autor. Erin lo abrazó por casi 10 minutos. Esa noche, nos miramos en el sofá, con el ruido de los ventiladores de la cocina de fondo, y supimos que ya no había marcha atrás. Que nuestra historia, aunque rota por fuera, estaba más fuerte que nunca por dentro. Que si sobrevivimos a que intentaran suplantar nuestra relación con una farsa ridícula, entonces también podríamos reconstruirnos, paso a paso, sin la sombra de nadie que quiera imponer su versión de lo que merecemos. No sabíamos aún cómo seguir. Pero sabíamos con certeza con quién queríamos seguir. Y eso, para ese momento, ya era mucho más de lo que muchos pueden decir. Actualización 3. 3 meses después, las secuelas de aquella boda fallida seguían presentes, pero ya no como heridas abiertas, sino como cicatrices que, aunque visibles, se estaban curando con una mezcla extraña de rabia resuelta y alivio. Habíamos retomado algo parecido a una rutina, pero era una versión distinta de la que habíamos conocido antes, más selectiva, más cautelosa, más nuestra. Erin volvió a trabajar en sus proyectos de ilustración digital, aunque durante varias semanas apenas podía concentrarse más de media hora seguida sin distraerse leyendo comentarios o noticias relacionadas con su madre. Yo había convertido mi escritorio en una especie de centro de monitoreo legal y mediático, donde cada día revisaba nuevas menciones, comunicados indirectos, amenazas disfrazadas de intenciones de conciliación y documentos legales que, por momentos, parecían querer desgastarnos antes que resolver nada. A esas alturas, ya habíamos contraatacado legalmente con suficiente peso como para que la demanda de Ryan se desinflara por completo. Nuestro abogado, que por entonces ya nos escribía con confianza y hasta se permitía bromas ácidas sobre la situación, nos mantenía al tanto de cada movimiento con una precisión que se volvió tranquilizadora. Hoy recibimos una carta de la otra parte pidiendo postergar la audiencia porque están emocionalmente indispuestos. Yo también estaría emocionalmente indispuesto si alguien proyectara mis planes criminales en una iglesia con 140 personas grabando, escribió una vez. Y no exageraba. La exposición pública había sido devastadora para ellos. Lo supimos no solo por los medios, sino por los proveedores involucrados, algunos de los cuales se acercaron a nosotros para contarnos lo que la señora había hecho en otras bodas, cumpleaños, eventos de empresa. Siempre fue un problema, nos dijo una decoradora que había trabajado con ella en 3 ocasiones, pero esta vez cruzó una línea que no tiene regreso. A nivel social, lo que ocurrió en la iglesia se convirtió en una especie de leyenda local. No pasaba una semana sin que alguien compartiera el video editado que mi hermano, con todo el tacto y sentido del humor que lo caracteriza, había transformado en un mini documental. Lo subió bajo un nombre neutral, sin mostrar rostros completos, solo voces distorsionadas y pantallas con los correos claves, las fechas, los contratos y los fragmentos de reacciones grabadas por los asistentes. En los comentarios, mucha gente, incluso desconocidos, no solo nos apoyaban, sino que compartían historias parecidas, de suegros controladores, bodas saboteadas, parejas manipuladas emocionalmente para volver con exnovios o asumir compromisos por presión familiar.
De pronto, aquello que fue una humillación pública se volvió una referencia. Algo así como un ejemplo de lo que pasa cuando te atreves a decir no en voz alta y con pruebas en la mano. En ese mismo periodo, Ryan vendió sus acciones en el restaurante que compartía con la suegra. Según nos enteramos por un conocido que trabajaba en contabilidad, no lo hizo por voluntad propia, sino porque varios clientes cancelaron reservaciones tras el escándalo. Y una de las empresas que solía contratar servicios de catering para eventos corporativos envió un comunicado oficial explicando que no querían estar asociados con negocios involucrados en conflictos de suplantación y fraude sentimental. Fue uno de esos correos tan formales que resultaban hilarantes de lo absurdamente reales que sonaban. Él intentó publicar una defensa en su perfil profesional de LinkedIn, algo como hay versiones que se manipulan para dañar la reputación de hombres de negocios honestos. Pero la respuesta fue tan negativa que terminó borrándolo todo y desactivando su cuenta. La suegra, por su parte, intentó lavarse la cara en redes con publicaciones que parecían redactadas por un community manager sin experiencia. Compartía frases de autoayuda con imágenes cursis, hablaba de crecimiento personal y resiliencia frente al odio, e incluso llegó a escribir que una madre solo quiere lo mejor para su hija, aunque a veces el mundo no esté preparado para entender sus métodos. Cuando eso se viralizó, uno de los comentarios más votados fue: el mundo no está preparado para bodas falsas con actores de reemplazo, señora. Después de eso, desapareció de las plataformas por un tiempo. Pero el daño ya estaba hecho. Lo supimos cuando su abogado, el mismo que había redactado su exigencia de devolución del anillo, comenzó a negociar en silencio para llegar a un acuerdo extrajudicial. Querían parar el proceso antes de que llegara a juicio. Buscaban que firmáramos un documento de confidencialidad que impidiera seguir hablando del caso en medios o redes, a cambio de una compensación monetaria razonable y una carta de disculpas que nunca llegó a escribirse del todo porque ella se negaba a aceptar que había hecho algo realmente malo. Erin, en medio de todo ese caos, comenzó a rearmarse con una calma que yo no había visto en ella desde que la conocí. Había perdido muchas cosas, una boda que había planeado con cariño, una madre en quien alguna vez confió, y una parte de su historia personal que ya no podía recuperar. Pero también estaba ganando una claridad brutal sobre lo que quería y, sobre todo, lo que no volvería a tolerar jamás. Me dijo un día, mientras compartíamos café en la sala, que lo que más le dolía no era el intento de suplantarla como novia, sino el hecho de que su madre creyera que podía decidir por ella incluso a ese nivel. Que el amor que le había tenido era tan distorsionado que parecía más bien una posesión. Y tenía razón. Lo que hizo su madre no fue solo planear una boda paralela. Fue intentar reescribir la vida de su hija a su antojo, como si fuera un personaje en una obra donde ella dirigía todo desde el telón. Nos empezamos a sentir más fuertes. No porque hubiéramos vencido, sino porque ya no nos daba miedo hablar de lo que pasó. Había dejado de ser vergonzoso. Al contrario, se volvió parte de nuestra historia, una historia dura, incómoda, pero también profundamente reveladora. Decidimos que no haríamos una nueva boda todavía. No porque no lo quisiéramos, sino porque entendimos que la ceremonia no era la prioridad. Lo esencial era reconstruir la confianza y el vínculo sin interferencias. Así que en vez de planear una segunda fecha, nos dedicamos a cuidar lo que habíamos rescatado, nuestra intimidad, nuestras decisiones, nuestras pequeñas rutinas. Volvimos a cocinar juntos por las noches, a salir a caminar sin teléfonos, a reírnos de cosas tontas como lo hacíamos antes. Y aunque seguíamos rodeados por los ecos de lo que había pasado, ya no nos pesaban igual. Porque sabíamos que habíamos expuesto algo muy oscuro a plena luz del día, y que aunque eso nos costó lágrimas, estrés y noches sin dormir, también nos devolvió la capacidad de mirarnos a los ojos sin nada pendiente entre nosotros. Sin secretos. Sin máscaras. Sin guiones ajenos. Solo nosotros. Con todo lo que implica amar de verdad, incluso cuando el mundo, o una suegra, intenta arruinarlo todo. Actualización 4. 6 meses después, la historia que había comenzado como una traición familiar disfrazada de boda estaba entrando en su último acto, no con un estallido, sino con una secuencia silenciosa de consecuencias que
Aunque menos dramáticas que aquel domingo de caos, eran igual de contundentes. Para ese punto, tanto Erin como yo habíamos llegado a una conclusión común: no necesitábamos más escándalos, ni más titulares, ni más respuestas del mundo exterior para validar lo que sabíamos que habíamos hecho bien. Pero eso no significaba que hubiéramos perdonado, ni mucho menos olvidado. Lo que había ocurrido no era un simple malentendido. Fue una conspiración estructurada, una violación descarada de confianza, y las personas responsables aún tenían cuentas pendientes. Así que cuando llegó la propuesta de acuerdo por parte del abogado de la suegra, supimos que era momento de cerrar el capítulo, no desde la emoción, sino desde la inteligencia. La propuesta, redactada con esa cortesía calculada que solo tienen los bufetes especializados en daños civiles, llegaba con varias condiciones, un monto que ellos consideraban justo. Una cláusula de confidencialidad bastante restrictiva, la devolución simbólica del anillo, cosa que ya habíamos discutido con nuestro abogado, y, lo más importante, una disculpa pública que, aunque solicitada por nosotros, venía tan diluida que parecía escrita por alguien que nunca se sintió culpable de nada. Erin la leyó entera en voz alta una tarde, sentada en la terraza de nuestro apartamento, mientras yo cocinaba. Su tono era plano, sin emoción, como quien recita una receta que ya no tiene ingredientes. Lamento profundamente si en algún momento mis acciones fueron malinterpretadas como controladoras. Mi único deseo era ver feliz a mi hija. Esa frase en particular la hizo reír con ironía. Malinterpretadas, dijo, con una ceja levantada. Eso no es una disculpa. Es como decir, perdón si te sentiste ofendida. Como si la culpa fuera mía por entender todo demasiado claro. A pesar de todo, aceptamos el acuerdo. No por el dinero, aunque fue más que simbólico, sino porque nos daba el cierre legal que necesitábamos. Dentro de los anexos del acuerdo había una cláusula que especificaba que mi suegra no podía asistir a ningún evento futuro de carácter familiar sin invitación expresa firmada por ambos. Era algo que nuestro abogado insistió en incluir, y agradezco haberle hecho caso. Esa línea, tan breve, tenía un peso enorme. Nos liberaba. Nos daba por escrito lo que durante años intentamos imponer solo con límites verbales que ella pisoteaba cada vez que podía. El documento se firmó en una notaría del centro, con testigos presentes y cámaras grabando el acto por protocolo. Ella llegó maquillada, con lentes oscuros, el rostro inexpresivo. No me miró a los ojos en ningún momento. Erin sí lo hizo. La sostuvo con la mirada durante todo el proceso. No dijo nada, ni un insulto, ni un reproche. Solo la miró como quien observa una figura que alguna vez fue temida y que ahora no representa nada. Con el dinero del acuerdo hicimos varias cosas. Primero, pagamos las sesiones de terapia de Erin hasta el final del año, sin tener que preocuparnos por el costo. Luego, donamos una parte significativa a una organización que ayuda a parejas jóvenes en situación de vulnerabilidad a celebrar ceremonias dignas sin caer en deudas. Lo hicimos de forma anónima, pero con una dedicatoria interna que decía, para quienes solo quieren celebrar su amor sin que nadie les imponga un guión ajeno. El resto del dinero lo destinamos a un fondo que hasta ese entonces no teníamos planeado, pero que la vida, como suele ocurrir, nos puso frente de forma repentina. Nuestra hija estaba en camino. Erin se enteró pocas semanas después de la firma del acuerdo. Y aunque la noticia nos tomó por sorpresa, también nos hizo ver que, de alguna manera, la vida se abría paso justo en el momento en que más lo necesitábamos. Decidimos no hacer otra gran boda. No lo necesitábamos. En su lugar, organizamos una ceremonia pequeña en el jardín trasero de la tía de Erin, una mujer que había estado siempre a nuestro lado y que, a diferencia de su hermana, jamás intentó controlar nuestras decisiones. Éramos apenas 20 personas, todas de confianza, todos testigos reales de nuestro proceso. No hubo fotógrafo profesional, ni lista de regalos, ni DJ con micrófonos inalámbricos. Pero hubo comida casera, un pastel hecho por el hermano de Erin, y votos leídos con manos temblorosas y sinceridad absoluta. Al final de la ceremonia, la tía de Erin tomó un ramo que había hecho con flores del jardín y lo colocó sobre la mesa donde habíamos firmado. Dijo que lo hacía en honor a los comienzos que se construyen desde la verdad, no desde la apariencia.
Esa frase se quedó conmigo desde entonces. La suegra, por supuesto, no fue invitada. Aunque eso no evitó que enviara un ramo de flores blancas con una tarjeta escrita a mano donde decía, espero que algún día me perdonen. Todo fue por amor. Erin tomó la tarjeta, la leyó en silencio y la dejó sobre la repisa sin decir palabra. Las flores las repartimos entre los vecinos al día siguiente, en pequeños arreglos improvisados que dejamos en las puertas con notas anónimas que decían para alegrarte el día. La tarjeta, sin embargo, fue al basurero. No por rencor, sino porque ya no nos hacía falta guardar recuerdos de cosas que no tenían valor real. Lo que habíamos perdido con ella ya no era recuperable. Y lo que habíamos ganado entre nosotros era mucho más importante. En los meses siguientes, nos enfocamos en construir nuestra nueva vida. Compramos una casa en las afueras de Pittsburgh, con un porche amplio y suficiente espacio para que la bebé, cuando creciera, pudiera correr sin tropezarse con los límites impuestos por nadie. Pusimos estanterías llenas de libros, marcos con nuestras fotos favoritas y, en el cuarto que preparamos con más cariño, colgamos un cartel que decía, aquí se construye sin mentiras. Nadie volvió a hablarnos de Ryan. Nadie nos preguntó si alguna vez nos reconciliamos con la suegra. Y nosotros, simplemente, seguimos adelante. Porque entendimos que cerrar un ciclo no siempre se siente como una victoria ruidosa. A veces es solo poder respirar en paz. Comer en silencio. Dormir sin mirar la puerta. Amar sin miedo. Y criar a una hija sabiendo que nunca, bajo ninguna circunstancia, alguien más escribirá su historia por ella. Actualización final. Un año después de todo aquello, mientras me siento en el porche de nuestra casa con una taza de café tibio entre las manos y la brisa suave de la mañana filtrándose entre los árboles del vecindario. La vida que llevamos ahora me parece casi ajena a la que teníamos antes de que todo se rompiera frente al altar. La rutina ha cambiado tanto que, a veces, tengo que hacer un esfuerzo consciente para recordar lo intensamente caótico que fue todo ese proceso. Ya no vivimos con miedo a las cartas del abogado, ni con el alma encogida esperando la próxima jugada sucia de alguien que cree que el control se disfraza de cariño. Ahora vivimos con el sonido de risas pequeñas, el desorden de juguetes en la sala, y la certeza de que, aunque no fue fácil, elegimos la paz correcta. Nuestra hija, que llegó unas semanas antes de lo previsto, fue el punto de inflexión que nos devolvió el eje de todo. Su nacimiento fue lo más cercano a un ritual de redención silenciosa. Estuvimos solos en la sala de parto, sin abuelos, sin suegras, sin visitas indeseadas. Solo nosotros, con las manos entrelazadas, los nervios revoloteando como mariposas desbocadas y el corazón latiendo como si fuera el primer día de nuestra historia. Cuando la sostuvimos por primera vez, Erin me miró con lágrimas secas en los ojos y me dijo, en un susurro que no necesitó volumen para sentirse eterno. Que todo lo que habíamos soportado había valido la pena solo por tener a esa pequeña criatura entre nosotros. No fue una frase de consuelo. Fue una verdad absoluta, tan grande y contundente que el resto de nuestras heridas se redujeron en segundos al tamaño de simples cicatrices que ya no dolían. Mi relación con Erin evolucionó de formas que no imaginábamos. No solo éramos pareja, ahora éramos compañeros de crianza, arquitectos de una nueva versión de familia construida desde los escombros de una vieja estructura que se había derrumbado con todo su peso. Nos apoyamos de formas que antes no sabíamos necesarias. Nos dividimos turnos sin peleas, nos escuchamos con atención nueva, y nos dimos permisos que antes no sabíamos pedir, permiso para estar agotados, para estar vulnerables, para pedir ayuda. En las madrugadas, mientras ella la alimentaba y yo le preparaba té, hablábamos en voz baja, no solo para no despertar a la bebé, sino porque algo en nosotros había aprendido a valorar la calma como nunca antes. Cada susurro, cada gesto mínimo, era una forma de decir seguimos aquí. Y eso, después de lo que vivimos, significaba mucho más que antes. La suegra, por otro lado, pasó de ser una amenaza constante a convertirse en una sombra irrelevante. No supimos más de ella durante varios meses. Solo lo que nos llegaba por terceros, que vendía velas artesanales en ferias barriales, que se había mudado a un condominio más pequeño. Que había intentado contactar a una antigua amiga de Erin pero ésta la bloqueó sin mediar palabra.
Un día, sin aviso, llegó un correo dirigido a los dos, escrito en un tono casi penitente, donde decía que deseaba conocer a su nieta, que había reflexionado mucho. Que el tiempo la había ablandado y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por reconstruir algo. No hubo insultos, no hubo excusas. Solo un intento desesperado por recuperar una relación que ya no tenía cimientos. Le respondimos con respeto, pero con frialdad. Le dijimos que la bebé estaba bien, que no necesitaba más familia que la que ya tenía, y que si algún día queríamos abrir esa puerta, seríamos nosotros quienes tocaríamos primero. Nunca obtuvimos respuesta. Ryan, en cambio, desapareció por completo. Según nos dijeron, se mudó a otro estado, cambió de apellido en redes sociales, y ahora trabajaba como asistente de cocina en un food truck en las afueras de Cleveland. Nadie volvió a verlo por aquí. Y, honestamente, nadie lo mencionó más. Fue como si todo lo que construyó junto a la suegra se desmoronara al mismo ritmo en que nosotros levantábamos nuestra casa. El karma, si es que existe como concepto tangible, se encargó de poner a cada quien en el lugar que le correspondía, sin necesidad de que nosotros moviéramos un solo dedo más. Ahora, cada vez que alguien nos pregunta si nos volveríamos a casar en una gran ceremonia, si haríamos algo como se debe esta vez, Erin se ríe y yo la miro sabiendo ya la respuesta, no. No lo necesitamos. Lo que teníamos que demostrar ya lo hicimos ese día en la iglesia, frente a todos, cuando decidimos romper con el teatro impuesto y construir una verdad incómoda pero limpia. Nuestra boda no fue aquella que se planeó con centros de mesa y ensayos de baile. Nuestra boda real ocurrió en cada conversación donde reconstruimos la confianza, en cada noche en que nos acompañamos en silencio, en cada madrugada con la bebé en brazos mientras afuera llovía. La vida real no ocurre en un altar. Ocurre en los días grises, en las decisiones pequeñas, en la fidelidad a uno mismo cuando nadie aplaude. Esta historia, que empezó con una suegra intentando reemplazarme en el altar, terminó con nosotros de pie, juntos, más firmes que nunca, no por lo que vencimos, sino por lo que no permitimos que nos destruyera. Y si algún día nuestra hija nos pregunta cómo se enfrentan las mentiras que vienen disfrazadas de amor, le contaremos lo que hicimos. No para que lo repita, sino para que nunca tenga que vivirlo. Porque si hay algo que aprendimos en todo este camino, es que el amor de verdad no se impone, no se manipula, y sobre todo, no se suplanta. Se elige. Todos los días. Incluso cuando el mundo entero, o tu propia familia, intenta dictarte otra cosa.